Supercrack Estrella presenta Hangar 18 extraterrestres escondidos. Descarrilamiento del tren en Hoyo. A principios de febrero se descarriló un tren que transportaba sustancias químicas tóxicas y provocó un incendio que cubrió de humo un pueblo cercano. Los residentes fueron evacuados y aún es incierto el efecto que podría tener en el medio ambiente. Lo están llamando el Chernobyl de Hoyo, y puede ser bastante acertado, si lo que están buscando en una zona de exclusión como ocurrió en Chernobyl, un lugar fantasma donde nadie pueda entrar, pero tendría algún sentido hacer esto en Hoyo. ¿Y por qué buscarían aislar una zona de Hoyo? ¿Con qué fin? En estos días se habla mucho de ovnis y extraterrestres. Para algunos todo esto de los globos y drones derribados es una cortina de humo para tapar la guerra y el desastre ocurrido en Hoyo, pero puede tener otra explicación que ni te imaginas. Y si los extraterrestres quisieran un lugar donde realizar sus operaciones, una especie de territorio para ellos al estilo de la película Distrito 9. ¿Conoces lo que es el Hangar 18 de Hoyo? La base aérea Wright-Patterson del estado de Ohio está a 310 kilómetros de Asp, Palestina, el pueblo donde ocurrió este de momento accidente del tren. La base aérea Wright-Patterson del estado de Ohio ha adquirido proporciones legendarias dentro del mundo de la investigación OVNI. Además de ser la sede de ATIC, Advanced Technologies Investigation Center, y del proyecto Libro Azul de la década de los 60, inmortalizado por la serie de televisión del mismo nombre, Wright-Pat, como se le conoce en inglés, posee otro atractivo igual de mítico: el Hangar 18. Este documental explica el misterio que envuelve al Hangar 18 situado en la base militar Wright-Patterson, donde muchos testigos militares que trabajaron allí hablan de haber visto seres humanoides y platillos voladores. En este documental se analiza el secretismo de dicha base militar y la calidad de los testigos que trabajaron allí. Hangar 18, extraterrestres escondidos. El Hangar 18 de la base aérea de Wright, donde, según revelaciones de varios miembros de las Fuerzas Armadas, se habrían guardado los restos de varias naves extraterrestres que se estrellaron en la Tierra, además de los cuerpos de algunos alienígenas. Donde se realizaron experimentos, podría estar detrás del tren de Hoyo. Es una teoría, pero hay que tomarla en serio. Según las revelaciones de varios miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que prestaron servicio en la base aérea de Wright-Patterson, en el hangar número 18 de dicha instalación militar se custodiaron los restos de varias naves extraterrestres estrelladas en nuestro planeta y los cuerpos de algunos de sus ocupantes. Durante décadas, ingenieros habrían estudiado esa tecnología de otro mundo, consiguiendo aplicar parte de la misma a modernas aeronaves y armas. Originalmente llamada Wilbur Wright Field en honor a la hazaña de los hermanos Wright, que lograron hacer volar al primer avión de la historia, la base de Wright-Patterson fue construida en 1917 para perfeccionar los entrenamientos militares de los soldados que se preparaban para luchar en la Primera Guerra Mundial. Hoy en día, cuenta con más de 22.000 trabajadores y es la sede del Instituto de Tecnología de las Fuerzas Aéreas y del Centro Espacial de Inteligencia de Estados Unidos. En sus instalaciones se llevan a cabo pruebas de armamento de última tecnología desde los primeros años de la Guerra Fría, pero en las últimas décadas ha recibido la atención de los medios de comunicación a causa de las informaciones que aluden a la posibilidad de que en su interior se almacenen restos de ovnis estrellados y los cuerpos sin vida de sus tripulantes. Uno de los testimonios que más dieron que hablar lo ofreció Mark Magruder, hijo del héroe de la Segunda Guerra Mundial Marion Magruder, conocido por el sobrenombre de Black Mac. Mark aseguró en 1997 que su padre, en el lecho de muerte, le había confesado un secreto que no quería llevarse a la tumba. Black Mac formó parte de la última promoción de élite de la Escuela de Guerra Aérea que, según un documento secreto actualmente desclasificado y fechado en julio de 1947, acabó siendo trasladada a la base de Wright-Patterson pocos días después del accidente de una nave extraterrestre en Roswell, acaecido el 7 de julio de 1947. Durante su estancia en dicho centro militar, Black Mac pudo observar y tocar algunas de las partes del fuselaje del platillo volante estrellado, como una plancha metálica que tenía la capacidad de autorregenerarse, resistiendo cualquier tipo de rasgadura. Black Mac habría asegurado a su hijo que pudo contemplar cómo entraban en Wright-Patterson varios cuerpos del tamaño de un niño de corta edad, uno de los cuales aún estaba con vida. Realizaron varios experimentos con él, y a pesar de que intentaron mantenerlo vivo, al final no lo lograron. Este ser tenía una cabeza enorme en comparación con su pequeño cuerpo, largos brazos y 4 finos dedos en cada mano.
Otro testigo de estos hechos, Robert Collins, capitán de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no tuvo reparos en confesar a cara descubierta que a las instalaciones subterráneas del edificio número 18 de Briggs-Patterson fueron trasladados los cuerpos de varios alienígenas a principios de febrero. Un tren que transportaba sustancias químicas tóxicas se descarriló en el este de Ohio, lo que provocó un incendio que cubrió de humo el pueblo de Asp Palestine. Temerosas de que se produjera una gran explosión, las autoridades delimitaron una zona de evacuación y llevaron a cabo una emisión controlada de gases tóxicos para neutralizar la carga en llamas dentro de algunos de los vagones del tren. Josh Shapiro, gobernador del estado de Pensilvania, confirmó la noche del lunes que la quema controlada de productos químicos tóxicos, que se derramaron en el descarrilamiento de un tren en Ohio, se ejecutó según lo planeado. Debe preocuparse la gente tras descarrilamiento en Ohio. Maniobra de distracción, cortina de humo, estrategia comunicacional, ocultamiento de información, silencio de los medios, globos de espionaje chino y ovnis amenazadores, entre otras frases se han vuelto parte de una teoría conspirativa que indica que el gobierno de Estados Unidos estaría imponiendo una matriz mediática para tratar de tapar y ocultar una de las peores catástrofes medioambientales de su historia, un accidente de tren ocurrido el 3 de febrero en Ohio, que provocó la liberación a la atmósfera de sustancias químicas y tóxicas. El tren, que pertenecía a la empresa ferroviaria Norfolk Southern, transportaba productos tóxicos desde Madison, en Illinois, a Conway en Pensilvania. Aún se desconocen las causas del descarrilamiento. No se han reportado heridos ni daños a estructuras. Respirar altos niveles de cloruro de vinilo puede causar mareos o somnolencia. Respirar niveles muy altos puede hacer que usted se desmaye. Y respirar niveles extremadamente altos puede causar la muerte, detalla la agencia. Pero volviendo al principio, hay algo de verdad sobre ovnis en todo esto. Recordemos que en febrero del 2020, un mes antes de la pandemia, ocurrió algo extraño en España, con unos drones, que paralizaron el espacio aéreo de Madrid en el aeropuerto. Ese mismo día un avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia también en el aeropuerto de Madrid, y por si todo esto no fuera poco, fue escoltado por 2 casas. Esto ocurrió también un mes de febrero, como lo es también estos globos del 2023. En aquella ocasión yo expliqué que parece claro que un portal misterioso se abre en los meses de febrero de cada año, y que algo entra por ese portal. Parece que el tiempo me da la razón. Y un mes después, de ese mes de febrero del 2020, aparece la pandemia, y desde entonces no dejan de pasar cosas, terremotos, nevadas extremas, guerras, más virus y un largo etcétera, y esto me hace preguntarme, ¿volverá a ocurrir de todo como en ese mes de febrero del 2020? Solo rezo porque no sea así. Pero de momento todo parece indicar que sí. Sin ir más lejos, este 16 de febrero un meteorito pasará cerca de la Tierra, y creo que este será el cuarto que pasará cerca de la Tierra. No es ninguna amenaza según dicen. Yo creo que si esto está pasando de verdad, me refiero al tema ovni, tendrán que crear algo para que la gente se fije en otra cosa, pero repito, todo esto es una teoría. Quizás este sería un momento muy oportuno para esos 3 días de oscuridad, pero puede ser cualquier cosa. 3 días de oscuridad. ¿Por qué el 2 de febrero es importante? Para garantizar la protección de Dios. Los 2 de febrero, día en que se celebra la fiesta de la Candelaria y la presentación del Niño Jesús, es la fecha indicada para bendecir velas, las cuales serán una herramienta de protección contra el mal el día que se cumpla la profecía de los 3 días de oscuridad. Una de las profecías centenarias del catolicismo sostiene que en algún momento de la historia el mundo tendrá 3 días de oscuridad, lapso en el cual Dios se deshará de los seguidores del diablo. En esta lucha, las velas adquirirán una importancia destacada. Serán el elemento con el que los fieles se protegerán de los espíritus malignos. Sin embargo, cada 2 de febrero es necesario bendecir estas fuentes de iluminación. Para estar a salvo de esa limpieza, los fieles deberán prender velas durante los 3 días de oscuridad, además de realizar varias oraciones, para que las velas cumplan su fin llegado los 3 días de oscuridad. Cada 2 de febrero las mismas deben ser bendecidas, para que se conserve su protección. Cualquier vela bendecida sirve, pero especialmente las bendecidas durante la celebración del 2 de febrero, destacaron especialistas religiosos. En esta fecha se celebra la fiesta de la Candelaria y la presentación del Niño Jesús, una ocasión óptima para la bendición de velas. ¿Cómo serán los 3 días de oscuridad? Según la profecía, en los 3 días de oscuridad no habrá ninguna luz sobre la tierra, y los espíritus malignos asolarán el planeta. Antes de ingresar en este período de limpieza de la maldad, se prevé que habrá una tremenda agitación natural y será una noche de temperaturas frías, según expertos católicos.
En este sentido, no se descarta que haya rayos y truenos más fuertes de lo común, e incluso terremotos. Al día siguiente el amanecerá como cualquier otro día, pero a media mañana la luz solar comenzará a disminuir rápidamente y podrá apreciarse una suerte de eclipse, que apagará tanto las luces naturales como artificiales. Los automóviles perderán toda potencia y no habrá electricidad. También habrá truenos violentos, relámpagos, terremotos y otros eventos. El aire se llenará de pestilencias, anunciaron especialistas en la materia. Según la profecía, los demonios podrán vagar por la tierra durante estos 3 días, arrastrando a los malos hacia el infierno. Las recomendaciones para quienes estén viviendo estos 3 días es que vayan dentro de sus casas, cierren la puerta, bajen las cortinas y tapen todas las rendijas de ventilación de ventanas y puertas. No deben responder ninguna llamada desde afuera, porque los demonios simularán ser familiares. La única iluminación que funcionará será la de las velas bendecidas, especialmente el 2 de febrero. Y una vez que estén prendidas no se deben apagar. El destino del tren era Conway en Pensilvania. En Pensilvania ya hay lugares donde no se puede entrar desde hace décadas. Esta es la historia Centralia, Pensilvania, por lo que todo esto sería un lugar perfecto para ser habitados por los terribles aliens, que yo siempre he pensado que son los demonios de toda la vida. Centralia está a 349 kilómetros del pueblo de donde descarriló el tren, y unos 640 kilómetros del hangar 18. Centralia. La historia del pueblo fantasma en Pensilvania que arde por dentro. Las llamas de un incendio que se originó en 1962 continúan encendidas bajo el suelo de este poblado en Estados Unidos. En 1962, un incendio comenzó en un vertedero y llegó a las minas de carbón que se encontraban debajo de Centralia, Pensilvania. Esto provocó que esa ciudad se convirtiera en el lugar fantasma que hasta la actualidad alberga un infierno subterráneo. Hace más de 55 años, Centralia era una ciudad cuya economía se basaba en la actividad minera, pero después del incendio, la gente comenzó a huir. En 1980 había poco más de 1000 habitantes y para el 2013, únicamente quedaban 7. Ahora, el panorama de esa ciudad al noreste de Filadelfia es apocalíptico, la vegetación ha cubierto gran parte de las calles, el pavimento se mantiene agrietado y desde sus fisuras emanan corrientes de gas tóxico hacia el aire. En 2002, el Servicio Postal de los Estados Unidos revocó el código postal de la ciudad, lo cual ocasionó grandes problemas para las personas que vivían allí, pues debían tener buzones en otras ciudades, e incluso muchos lucharon para que les llegaran alimentos a esa zona. Después de tanto tiempo, resulta inverosímil que aún hubiera personas habitando ese lugar, sin embargo, no era algo imposible. Debido a eso, el gobierno de los Estados Unidos finalmente comprará las casas de las pocas personas que todavía viven ahí, pero también las reubicarán. Para lograr esto, las autoridades y un puñado de habitantes que se resistieron a la venta tuvieron que enfrentarse durante décadas en pleitos legales. Esas personas querían mantener vivo a un pueblo que se había hecho fantasma hacía muchos años atrás. Un ejemplo de quienes no querían dejar sus hogares a pesar de la situación del lugar fue el alcalde de la ciudad, quien en una entrevista de 2006, cuando tenía 90 años dijo que esa era la única casa que había tenido y quería conservarla. Y es que para esos habitantes existe una edificación que les ha dado la esperanza de mantenerse en esa ciudad. La iglesia ucraniana, un templo religioso que subsistió debido a que en el momento de su construcción se emplazó sobre roca sólida, lo cual le dio una base muy resistente en contra del fuego, y esto no deja de ser muy misterioso. Aquí en este lugar aparece Ucrania. Por cierto, no se habló de avistamientos ovnis masivos en Ucrania. ¿Tendrá este país algún tratado con los aliens? En noviembre de 2015, el jefe de la Iglesia Católica de Ucrania y arzobispo mayor, Sviatoslav Shevchuk, visitó aquella ciudad fantasma y la impresión por el hecho de que el edificio se mantuviera en pie fue tanta que lo convirtió en un lugar de peregrinación. La primera reunión de creyentes, a la que asistieron muchos antiguos vecinos del pueblo, fue en agosto de 2016 y hubo entre 500 y 600 habitantes, según informes de la prensa. Ante el estado de emergencia de Centralia, los bomberos actuaron y pudieron extinguir las llamas en el exterior, entonces creyeron que el desastre había llegado a su fin. Sin embargo, no tuvieron en cuenta el hecho de que el fuego continuaba extendiéndose bajo tierra. Unas semanas después, el Departamento de Medio Ambiente de Pensilvania comenzó a monitorear el fuego a partir de agujeros con el fin de determinar el alcance y la temperatura de las llamas. Aunque en ese momento no se tomaron en cuenta los riesgos de esa acción, hoy en día se piensa que la perforación alimentó la combustión del carbón.
A pesar de la magnitud del hecho, fue hasta 1981 cuando atrajo la atención de los medios nacionales, cuando el suelo de una zona pastosa se desmoronó bajo los pies de un niño de 12 años, quien cayó en un agujero de más de 20 metros de profundidad. En un inicio y bajo el objetivo de detener el incendio se gastaron más de 7 millones, pero los recursos económicos no fueron suficientes y en vista de que el peligro era latente, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de $42 millones para reubicar a los residentes. Los intentos para acabar con el fuego subterráneo en años posteriores fueron muchos. Uno de ellos fue filtrar agua en las minas, lo cual resultó insuficiente. Otro consistió en intentar excavar el carbón, pero los esfuerzos de los equipos que trabajaron en ello fueron en vano, nunca obtuvieron progresos significativos. El impacto de esta catástrofe podría encontrar una similitud a lo sucedido en Chernobyl, ya que también tuvo una fuerte influencia en los mitos de los que sucedía con las personas que se encontraban ahí. De hecho, la historia del famoso videojuego de terror, Silent Hill, se desarrolla en un lugar ficticio con el mismo nombre que esta ciudad. Hoy en día, Centralia se ha convertido en un sitio enigmático que suelen visitar youtubers para mostrar su atmósfera a los espectadores. No obstante, continúa siendo una zona peligrosa y según especialistas, sus calles seguirán ardiendo durante al menos otros 100 años. Pero hay más razones para pensar que esta es la zona que los extraterrestres eligieron para ocupar. Ahora que la obsesión del momento es Ancient Aliens y otros programas del canal History, vale la pena comenzar nuestro recorrido con las leyendas nativas sobre la presencia de gigantes en Pensilvania. Los caníbales Alejewi que prestaron su nombre, supuestamente, al condado de Allegheny, el poderoso río, y a un parque nacional, a pesar de su ferocidad y gran estatura, fueron desalojados por tribus de estatura normal tras grandes batallas de las que aún encuentran restos los arqueólogos. Si tomamos en cuenta que sí existieron primates de altura colosal, como el gigantopiteco, 3 a 4 metros caminando de forma erguida, y que se han producido avistamientos en nuestros tiempos de verdaderos gigantes como los denomina el criptozoólogo Loren Coleman, no debemos descartar la posibilidad de una tribu de seres de estatura comparable con la de los Anakim bíblicos. Tampoco sabemos a ciencia cierta lo que fue de ellos. Se rumora que algunos de ellos se internaron en las profundidades de las montañas, saliendo furtivamente para alimentarse. En julio de 1974, un periodiquillo titulado News Extra pregonó una extraña historia supuestamente sucedida en Pensilvania en 1944. El evento había sido ocultado por los propietarios del ingenio minero Dixonville, debido a sus circunstancias francamente espeluznantes. Luego de haberse producido un derrumbe en las galerías, inspectores federales se personaron al lugar de los hechos para hacer las correspondientes pesquisas. El derrumbe había cobrado más de una docena de vidas, sin contar las víctimas que parecían haber desaparecido del todo. El primero de los cadáveres de los desventurados mineros presentaba señas de haber sido desgarrado por alguna criatura desconocida. A la postre se hallaron más cuerpos sin vida con las mismas raras laceraciones. Se descubrió que los mineros habían perforado una entrada a lo que parecía ser un túnel antiquísimo que descendía hacia las profundidades en un ángulo pronunciado. Los investigadores, fieles a su misión, se atrevieron a descender por el pasadizo cuando uno de ellos repentinamente sintió lo que describe el periódico como un vaho caliente en la nuca. La repentina llegada de otros trabajadores enfrascados en la búsqueda ahuyentó a la cosa, que desapareció en las tinieblas. El otro investigador, como en una novela de Lovecraft, dijo haber podido ver la presencia misteriosa, afirmando que aquello no era de este mundo. Había visto, tal vez a uno de estos seres subterráneos. Años antes del incidente de Dixonville, el periódico Pittsburgh Press con fecha del 13 de septiembre de 1932, publicaba en primera plana el descubrimiento de un túmulo con los restos de 49 gigantes con estaturas en exceso de 2 metros. El rotativo gozaba de muy buena reputación hasta la década de los 90, cuando fue absorbido por el Post-Gazette. La nota de prensa firmada por W. P. Botsford dice: el desenterramiento de 49 cadáveres de 10.000 años de edad enfocó el interés de la ciencia en una colina boscosa cerca de Pittsburgh. Esta región rústica en el condado de Washington ha sido la cuna de 3 cavilaciones separadas por miles de años. Los restos, tostados y horneados antes de su entierro por los creadores de túmulos, recién acaban de descubrirse. Un esqueleto corresponde a un gigante de casi 8 pies de estatura. El descubrimiento de esta extraña especie, distinta de los habitantes nativos, constituye prueba fehaciente de que Pensilvania tuvo sus constructores de túmulos mound builders en inglés, hace 10.000 años, al igual que Ohio, Virginia Occidental y Missouri.
Mucho antes de esto, y a cientos de kilómetros de donde se produjeron estos hallazgos, el historiador oficial del estado había presenciado la exhumación de restos extraños de un túmulo en la localidad de Tioga Point de la comunidad de Zaire. En 1880, el Dr. G.F. Donao y 4 otros eminentes catedráticos validaron la presencia de 68 osamentas de seres de gran estatura, datando dicho sepelio alrededor del año 1200 después de Cristo, seres cuya estatura promedia rondaba los 2 metros, pero muchos de ellos eran aún más altos. Lo que hace destacar este hallazgo es lo siguiente. Los cráneos parecían estar dotados de protuberancias que asemejaban cuernos o astas de 2 a 4 pulgadas de largo. Los restos supuestamente fueron enviados al American Investigating Museum en Filadelfia, organización de la cual no se tiene conocimiento, y como siempre sucede, los restos extraños desaparecieron de la historia. Los escépticos, como es natural, se aprovecharon de este detalle para tachar el extraño hallazgo de fraude. Y a propósito de Filadelfia, la ciudad del amor fraternal, además de su eterno vínculo a la serie de películas Rocky protagonizadas por Sylvester Stallone, la ciudad también tiene un trasfondo esoterista conocido por pocos. A finales del siglo XVII, muchas órdenes religiosas y sociedades secretas decidieron trasladarse al Nuevo Mundo, tal vez temiendo las persecuciones que se daban en Europa de vez en cuando. Los Rosacruces se asentaron en el barrio alemán de la joven ciudad colonial, y un personaje poco conocido, Johannes Kelpius, discípulo del gran cabalista Knorr von Rosenroth, estableció su monasterio en el bosque de Wissahickon en 1694, habiendo construido una abadía en forma de cubo donde el grupo aguardaba el fin del mundo, entregados al conocimiento de los cielos nocturnos, los éxtasis y lo que puede definirse como los viajes astrales. Se dijo de Kelpius que poseía la codiciada piedra filosofal de los alquimistas, y que no murió en 1708, sino que se trasladó a otro nivel de existencia. La supuesta piedra fue arrojada a las aguas del arroyo Wissahickon. Explosiones misteriosas. El 24 de junio de 1938 había sido un día como cualquier otro para los habitantes de Pittsburgh, la poderosa urbe siderúrgica de la Unión Americana, cuyos altos hornos habían fraguado la fortuna del magnate Andrew Carnegie. Esa noche, una detonación prodigiosa, comparable a la explosión de 10.000 toneladas de trinitrotolueno, desgarró los oscuros cielos de la ciudad, llenando a sus habitantes de pavor. Los sabios explicaron que se trataba de la explosión de un meteorito a una altura de 12 millas, casi 20 kilómetros, sobre la vertical de la ciudad, aunque los escombros de dicho estallido jamás cayeron a tierra. Algo parecido sucedería casi 6 décadas más tarde. Algo sucedió el 9 de febrero de 1994 a las 8:20 p.m. que se oyó y sintió en Pittsburgh y sus cercanías, afirmó Lois LeGros, investigadora del fenómeno ovni en el estado de Pensilvania, solo que nadie parece saber lo que fue. El hecho es que se escuchó uno de esos ruidos que resultó ser distinto a los sonidos que uno suele escuchar e identificar. Muchas personas pensaron, en un principio, que algún vehículo pesado había chocado contra sus casas, mas al salir a revisar, solamente vieron el hielo y la nieve de un invierno cruento. El cielo estaba nublado aquel día, pero las condiciones no eran propicias para una tormenta de truenos. Un matrimonio en el condado de Butler, al norte de Pittsburgh, afirmó haber escuchado el insólito ruido, diciendo que provenía del este y que no se asemejaba a un trueno. Un vecino de Bellevue, a 50 millas de Butler, declaró haber escuchado lo mismo, pero su descripción del sonido era más bien una implosión que una explosión. Otra residente de la ciudad escuchó el ruido y salió a la calle, pensando que un accidente había tomado lugar frente a su casa. Descubrió que no había ni carros ni accidente. Al día siguiente, la ciudad entera parecía comentar el extraño suceso. Un hombre afirmó que el nivel de agua en su bañadera se había reducido 2 pulgadas en lo que duró el ruido, regresando a su nivel normal más tarde. Las llamadas al observatorio de Allegheny fueron infructuosas. El Centro de Ciencias Carnegie reveló que habían recibido llamadas telefónicas de lugares tan remotos como Virginia Occidental como resultado del inexplicado fenómeno. En el transcurso de sus pesquisas en torno a este misterio del aire, la investigadora LeGros obtuvo una entrevista telefónica con una representante del Cuerpo de Ingeniería del Ejército. Aunque dicha agencia no tenía nada que decir oficialmente sobre el suceso, la representante recordó haber presenciado algo insólito la noche del 9 de febrero, recordar todo lo que dije antes sobre el mes de febrero, aunque no podía precisar la hora, dijo que era ya de noche y que el cielo estaba oscuro, cuando desde el patio de su casa pudo ver una luz en el cielo, que asemejaba las luces de una ciudad vista a la distancia desde un avión. La luz desapareció tras algunos instantes, y no hubo ni truenos ni sonidos asociados con dicha desaparición.
Los vecinos de Pittsburgh habían experimentado, sin duda, un fenómeno que ha desafiado todas las explicaciones posibles. El fenómeno de los cielomotos, del inglés, skyquakes. Los cielomotos llegaron a representar un enigma tan engorroso que el presidente Carter llegó a ordenar una investigación oficial sobre el tema. Sin embargo, no todos consideran que debemos levantar la cabeza a los cielos cada vez que escuchamos cualquier sonido descomunal. Algunos investigadores dicen que el sonido que parece provenir de las alturas efectivamente tiene su origen en la tierra bajo nuestros pies, producto de un fenómeno sonoro asociado a los temblores de tierra que los sismólogos no han sabido explicar hasta el día de hoy. El Observatorio Weston de la Universidad de Boston viene realizando investigaciones sobre este tema desde hace 20 años, pero aún así, existen pruebas de que el fenómeno efectivamente proviene del firmamento, y la posibilidad de que su origen no esté ligado a nuestro mundo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.